Esta es la razón por la cual Dios ya no perdona ni muestra misericordia a las almas que están siendo atormentados en el infierno. Dos visiones del infierno. La primera es de Sor Úrsula de Jesús, monja carmelita del siglo XVII. La segunda es de Sor Josepa M. García, capucha del siglo XVIII. Nota: un Dios es justo. Evidentemente juzgará a cada quien de acuerdo al grado de conocimiento que la persona tenía de él. A quien más se le dio, más se le exigirá. Nota 2. Alguno podrá preguntarse: ¿por qué Dios condena a personas que ni siquiera lo conocieron? Algunas veces vino esa pregunta a mi mente, hasta que leí algo que escribió don Agustín, y a mi parecer tiene lógica. Dios lo hace por misericordia. Don Agustín dice que Dios no da la gracia de la conversión a ciertas personas porque Él, que ve lo futuro, sabe que aunque le dé su gracia a esa persona luego volverá al pecado y al final terminará condenándose de todos modos. Entonces, de esta manera Dios le evita un infierno más duro a esta persona, ya que si él no hubiera conocido a Dios y luego se hubiera condenado, su infierno sería más grave porque tuvo conciencia plena de Dios y de lo que le agrada y lo que no. Sufren más en el infierno los que mayor conocimiento tuvieron de las cosas de Dios. Nota 3. ¿Para qué Dios crea personas si sabe que al final de su vida irán al infierno? Bien, hay que comprender que Dios creó a los hombres para el cielo, para que sean felices junto a Él por toda la eternidad, pero también les dio libre de voluntad, ya que Dios no quiere forzar a nadie a amarlo. Es cierto que Dios sabe quiénes se condenarán y quiénes no, pero también es cierto que Dios asiste con su gracia a cada persona durante su vida, y les inspira buenos pensamientos. Lo que ocurre es que cuando una persona se va por un mal camino y persiste en él, le es luego difícil volver atrás. Sin embargo, Dios jamás rehusará su perdón a quien se lo pida de todo corazón y con propósito de cambiar y de corregir los errores cometidos. Los hombres tienen oportunidad de librarse del infierno incluso estando en agonía. Alguno dirá: pues yo peco y al final pido perdón y me salvo. Pues no, no es tan fácil. De Dios nadie se burla si una persona peca continuamente a sabiendas de que está ofendiendo a Dios. Él en su justicia puede permitir los demonios que al final de la vida de esta persona se acerquen a ella, los cuales comenzarán a atormentarla libremente y a recordar de sus pecados cometidos durante su vida, y esto puede hacer que la persona se llene de desespero y pierda la confianza en Dios y termine muriendo sin arrepentimiento. Por lo tanto, no es correcto decir que peco y en la agonía me arrepiento. Además, no todo el mundo tiene tiempo de arrepentirse, ya que muchos mueren repentinamente, de un disparo o atropelados. Sin embargo, no está perdido, ya que quienes conocen a Dios y tienen buen corazón, pueden orar para que les conceda una segunda y extraordinaria gracia a estos pecadores obstinados para que se conviertan definitivamente y se libren del infierno. Recuerden que la fe mueve montañas. Recuerden también que lo que se hace por el prójimo, Dios lo toma como si lo hiciéramos a él mismo. Por lo cual, si salvas un alma del infierno, Dios te recompensará como si lo hubieras librado a él mismo de ese lugar. Si conoces a Dios, ten muy presente, no todo está perdido. No es correcto decir que Juanito o Pedrito ya no tienen remedio. Doña Mónica duró muchos años rogando y ofreciendo sacrificios por la conversión de su hijo, y al final, luego de más de 20 años de tanto rogar, Dios le concedió la conversión y le llegó a ser un santo. Este ejemplo debe animarnos para no cansarnos de pedir por la conversión del prójimo, aunque parezca que incluso se está alejando más de Dios. Nota 4. Meditar en las cosas del más allá ayuda a que las personas se desapeguen de las cosas del mundo. Si piensas en el cielo, desearás ir allá para ser feliz por toda la eternidad junto a Dios, y desearás que todos tus conocidos, padres, hermanos, esposa, o hijos, amigos, y además personas vayan junto contigo, y esto te impulsará a orar por la conversión de todos. Algo semejante produce el pensar en el infierno. Si tienes verdadero amor al prójimo, sentirás deseos de orar mucho más por los que están alejados de Dios, para que no vayan a ese lugar y no se pierdan el cielo. Nota 5. Cuando la monja en su diario escribe que me dijeron, me fue dicho, escuché, etc. Debe entenderse que las palabras que escucha vienen de su propio ángel de la guarda o de cualquier otro enviado de Dios para que le vaya enseñando o explicando algunas cosas. Primera visión el domingo infraoctava de Reyes. Tuve una grandísima pena al querer recogerme en oración. Olvidaba de que había un infierno, de repente vi un pozo. Me pareció tan horriblemente profundo, como la distancia que hay de aquí al cielo. Y allí vi grandísima multitud de gente que parecían hormigas, y decían, desdichado de mí. Para siempre de estar aquí. Dije, Jesús sea conmigo, tanta gente hay aquí. Entonces me fue dicho, cada día caen tantas almas como ves.
También se me dijo que allí caía gente de todas las partes del mundo, y que los cristianos eran pocos los que se salvaban, porque había muchos descuidados e ingratos que se entregaban a los vicios y decían que la sangre de Dios los salvaría. Yo empecé a decir: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo. Entonces escuché: desdichados de aquellos que no creyeren en Jesucristo. Aquellas llamas subían por encima de sus cabezas, y sobre ellos había una cosa semejante a un arel, y hasta allí subían las llamas, y me dijeron que aquello de arriba era el castigo, y que aunque aquellas penas del castigo eran terribles, eran nada en comparación a la pena de no ver a Dios que sufren los que se condenan. Me pareció que también vi monjas allí. Yo me afligí muchísimo y pedí a Dios que me librase de visiones, y me contestaron que la consideración del infierno era muy provechosa. Lo que allí vi lo describo como puedo. Dios sea conmigo y me dé su luz y me leve de su mano. También me dijeron que Dios mantenía las manos bajas, y que cuando las subía era para castigar y echar al infierno. Y que así como era misericordioso, igualmente era justiciero. Segunda visión: estando un día en oración, quiso mi amado Jesús llevarme al infierno, oh Dios de mi alma, quien tuviera en su mano una chispa de vuestro amor para cada una de las criaturas racionales, para que ninguna se atreviera a ofenderos. Si supieran las almas lo que en aquel lugar les padece, es como imposible que ninguna ofendiese a Dios, su Creador. No se ve en aquel tenebroso sitio cosa alguna que nos sirva de pena indecible. Hay en él un ruido espantoso de continuos gritos, aullidos y silbidos horrendos. Hay formidables visiones de condenados y demonios. Hay una densísima oscuridad, aunque no quita que se vea todo con admirable distinción. Yo, en medio de tanta confusión y horror, me hallo muy confortada, porque mi pastor don José, patrono del convento, me levaba de un brazo, y mi ángel custodio del otro. Me acuerdo que don José me dijo: mira los tormentos que aguardan a quienes no aman ni temen a Dios. Fui restituida a los sentidos, y estuve mucho tiempo asombrada. Siempre me parece que tengo delante de mí lo que en aquel entonces vi. Más que con palabras, recuerda que las almas se convierten con el ejemplo de una vida santa y con la oración y orar por el prójimo y el amor al prójimo. Espero les sirva de mucha bendición estos escritos. Espero les sea de gran bendición para tu vida. Buenos días, tardes o noches.